El programa Migración, Cambio Social e Identidades del Instituto en Investigaciones Sociales en Población, IDESPO, y el Plan Multimedial Una PM de la Escuela de Arte Escénico de la Universidad Nacional de Costa Rica presentan Sonidos Migrantes. Bienvenidas y bienvenidos a Sonidos Migrantes, un espacio académico y sensible que nace desde la Universidad Nacional de Costa Rica con el fin de reflexionar sobre la migración a través del arte. Hoy nos acompaña una invitada muy especial, Daliana Vargas Ramos. Daliana posee un doctorado en pensamiento latinoamericano por la Universidad Nacional, también ha cursado estudios avanzados en trabajo social y psicología. Ha trabajado en instituciones de atención a adolescentes en situación de vulnerabilidad, como el Hospicio de Huérfanos de San José, y con personas en situación de calle en Costa Rica. Actualmente es coordinadora de la Comisión Regional de Interculturalidad en la Dirección Regional de Educación de Heredia. Además, ha escrito artículos como Migración, Niñez y Educación como procesos culturales, una mirada al caso costarricense develando lo oculto para transformarlo, e Interculturalidad, más que una experiencia del aula, es aprendizaje para la vida, en los cuales la autora propone, desde la pedagogía intercultural, el reconocimiento de la memoria colectiva de la comunidad educativa, su cultura, saberes y necesidades. Daliana, bienvenida, qué gusto tenerte con nosotras y nosotros. Más bien es un gusto para mí poder compartir este espacio con ustedes. Siempre es un aprendizaje los diálogos en este tema y muchísimas gracias entonces por permitirme crecer con ustedes en este tema. Sonidos Migrantes. Además, en este podcast, aparte de Daliana, acompañan parte del equipo de investigación de la actividad académica Sonidos Migrantes del Instituto de Estudios Sociales en Población IDESPO, Aarón Mora, quien es historiador y antropólogo, estudiantes de sociología, las cuales somos Estefanía Oces y Stacy Madrid, quienes todos junto a usted, Daliana, estaremos explorando las distintas formas en que pueden relacionarse la educación intercultural y el arte para crear conciencia y empatía con respecto al fenómeno migratorio. ¿Cómo concebimos el arte en este podcast? Bueno, podemos decir que donde hay desplazamiento, también hay creación. La migración no solo implica dejar atrás un lugar, sino también llevar consigo un universo de memorias, sonidos, colores y formas de ver el mundo. El arte, en todas sus expresiones, ha sido una herramienta vital para que las personas migrantes puedan narrar su experiencia, resistir al olvido, sanar sus heridas y construir puentes entre culturas. Hoy tenemos el gusto de contar con una persona invitada muy especial, cuya trayectoria combina 3 áreas fundamentales para entender y acompañar los procesos migratorios desde una mirada humana y crítica. Ahora bien, ¿cómo podemos entender la migración? La migración no es solo el desplazamiento geográfico, este proceso se vincula con las condiciones sociales, económicas, políticas y culturales, tanto del lugar de origen como del destino. Asimismo, también es un acto de resistencia, esperanza y reconstrucción personal y colectiva. En este podcast se prioriza explicar este proceso y tejer lazos con el arte y la educación. ¿Qué papel tiene la educación? Enseñar es revolucionar, no memorizar. Revolucionar en el sentido más radical de participar en un cambio total de mentalidad. Un anhelo social de entendimiento y tolerancia que contribuya a comprendernos en nuestra diversidad. Educador y educando establecen una dinámica creativa del diálogo y aprenden mutuamente con la mediación del mundo que comparten. Educación entendida como una participación activa y colectiva en el fortalecimiento de una convivencia social más reflexiva y centrada en el disfrute de la vida en todas sus manifestaciones. A continuación, conoceremos el recorrido académico y profesional de nuestra invitada. Sonidos Migrantes. Daliana, como primera pregunta tenemos el por qué decidiste estudiar trabajo social, psicología y estudios latinoamericanos y cómo se conectan estas áreas con tu interés en la migración y el arte. Creo que la infancia me marcó y lo voy a decir, mi abuelito. Mi abuelito tenía libros de José Martí, La Haz de Oro, La Rosa Blanca, digamos, el poema, y me ponía a leerlos, a
digamos, a hacer poesía, que me encantaba mucho el arte desde pequeña, y yo creo que el tipo de libros al que tuve acceso por medio de él me llamó un poquito la atención, digamos, el tema básicamente de justicia social, de colectivos, de participación, y creo que ahí nació un poquito este proceso, ¿verdad? Ya cuando entré a la universidad, entré a generales, con no mucha claridad, digamos, ya había seleccionado la carrera, ya había ingresado, pero ingresé en un momento de reconceptualización también del trabajo social, que tenía que ver más con esas posturas, ¿verdad? Más firmes de justicia social, y creo que ahí me fui vinculando. Cuando estaba en el hospicio, estudié psicología. Empecé a estudiar psicología porque sentía que me hacían falta algunas herramientas para el abordaje de la población. Y siempre que estaba en la universidad iba a algunos seminarios y eran del doctorado, y así enganché con el doctorado. Pero tiene que ver con la vida misma, digamos. Qué interesante, Daliana, porque son pensadores, ¿verdad? Muy latinos, muy latinoamericanos, que tienen esa mirada crítica y comprometida, ¿verdad? Con los pueblos. Pienso que eso, cuando uno tiene contacto desde pequeño, ¿verdad? Le comienza a despertar esa espinita. Le genera sensibilización. Sí, y una anécdota, digamos, yo de pequeña me daba muchas crisis de asma, entonces a veces no podía salir a jugar. Entonces el entretenimiento y que él buscaba, porque fue un excelente abuelo, era leamos esto, me ponía tango, por ejemplo. Entonces creo que el amor por nuestra América nace un poquito desde esa infancia, que tal vez grande me di cuenta, mira, si mis raíces están desde mi infancia, ¿verdad? Y miles de rupturas también a nivel ideológico que uno tiene que realizar con otros pensamientos familiares, ¿verdad? O comunales que lo amarran, digamos. Total, muy bien. Y ya en tu experiencia profesional, Daliana, ¿qué aprendizajes te dejaron experiencias como el hospicio de huérfanos, el trabajo con adolescentes y personas en situación de calle? Si encontraste desafíos, ¿verdad?, al trabajar con estas poblaciones en vulnerabilidad social. Cuando uno inicia una labor, mi primera experiencia fue en el hospicio de huérfanos de San José. Estaba joven, 22 años, me gradué de trabajo social en la Universidad de Costa Rica, y incursionar en ese campo, ¿verdad?, me di cuenta que la escuela está en la calle. Digamos, había aprendido montones, ¿verdad?, pero enfrentarme a la población, trabajar con ellos, fue lo que, digamos, me enseñó a ver la vida, a entender la vida, a entender la vulnerabilidad del otro, ¿verdad?, a ver las injusticias, aplicar lo que se llama interseccionalidad ahora, que en ese momento no existía, ¿verdad?, pero saber que los chicos y chicas que llegaban ahí tenían historias de dolor, que no eran de ellos, sino eran ya de todos, como un sistema, ¿verdad?, de los que estábamos ahí, y que se vuelven parte, digamos, de su vida, en el sentido de que no había fines de semana, los 24 o 25 hacíamos algo para ellos, porque eran jóvenes institucionalizados casi desde los 2 años. A mí me tocaban cuando cumplían 14 años, pasaban, se llamaba Vista de Mar, al albergue de adolescentes, es decir, no hubo recuperación familiar, no hubo un hogar, entonces su vida estaba ahí. Entonces yo creo que eso me enseñó a ver la vida diferente. Creo que la escuela y la formación está cuando uno inicia las primeras labores de trabajo, ¿verdad? Porque la población le enseña a uno por dónde tiene que ir. Exacto, en el campo, digamos. En el campo. Y nos podrías comentar qué te llevó a escribir y publicar sobre estos temas, digamos, por qué priorizar lo que se vive en la práctica. Creo que lo más importante es básicamente las experiencias, poder sistematizar, porque las personas que están formándose, y creo que a veces es un error de la academia, ¿verdad? Trabajo en el IDELA también y a veces lo planteo, de que cuando yo logro que el conocimiento lo pueda transformar a un lenguaje sencillo, que la comunidad más vulnerable lo logre entender, reflexionar y a partir de ahí construir cosas, ¿verdad?, es cuando uno dice las cosas pueden funcionar. La academia sirve para algo, ¿verdad? Entonces, a través de las letras creo que he logrado, por ejemplo, en el libro de la UNED,
transformar pensamiento de colonial en algo que sea más horizontal, un lenguaje que cualquier persona pueda entenderlo, ¿verdad? Y pueda reflexionar si sirve o no, porque no necesariamente es algo que está escrito en piedra, ¿verdad? Pero creo que las experiencias le dicen a las demás personas si se puede hacer. Y básicamente si se escribe de una forma clara y en un lenguaje que sea para todos y todas. Qué interesante, Daliana, porque es un trabajo que desarrolla valores, ¿verdad? Empatía, solidaridad y también herramientas, ¿verdad? Para empoderar a las comunidades y que las personas puedan tomar decisiones y ver esa inspiración, ¿verdad? En otras experiencias. Sí, yo pienso que lo rico, digamos, de las ciencias sociales, ¿verdad?, es la posibilidad de trabajar en forma transdisciplinaria, por un lado, porque todos tenemos un conocimiento diferente, pero que no se nos olvide las comunidades, porque el conocimiento básicamente está ahí, el vivencial. Ellos nos pueden decir si eso se puede comer o no se puede comer. En mi caso, en educación, hay una comisión regional de educación intercultural y hay maestras desde preescolar a docentes de personas jóvenes y adultas, por ejemplo. Entonces, cuando elaboramos algún diseño, alguna guía, la piloteamos con ellos. Ellos están ahí y ellos nos dicen, no, eso jamás se va a poder aplicar, ¿verdad? Sería una utopía o sí, o tal vez de esta forma. Entonces, creo que la idea es que el conocimiento no es de una persona, sino hay que construirlo entre todos, y la metodología para que eso fluya, si creemos que puede funcionar para algo, es también una metodología que diferentes voces nos puedan decir, tejamos eso, porque eso sí va a fortalecer, digamos, algunas áreas que las personas requieren, ¿verdad? O trabajar en algunas debilidades también, que como sociedad, digamos, como tejido social, no están bien. Por ejemplo, en el caso de la xenofobia, ¿verdad? Cualquier tipo de discriminación, bueno, ¿por dónde podemos ir, verdad? Qué mensaje más importante, Daliana, porque muchas veces el conocimiento queda solo para la academia y realmente es algo que tenemos que tejer entre todos, incluyendo a la población. Muchas veces estas voces se invisibilizan, sobre todo las de las personas migrantes o de comunidades indígenas, personas en una condición de vulnerabilidad, y a veces tenemos que tener esa empatía y ese conocimiento de que si vamos a hablar sobre un tema, también conocer a las personas que están involucradas en ese tema. ¿Quién más para saber de eso? Quien lo vive día a día. Entonces, ¿qué mensaje más importante? Yo creo que eso que está diciendo usted también, digamos, radica en la visión que tengamos de interculturalidad, en el sentido de que cuando hablamos de interculturalidad o de educación intercultural como un enfoque, gestión educativa, digamos, que busca la participación, que busca esa equidad y esos diálogos, tenemos que meterle, yo siempre le digo la palabra interculturalidad crítica, dar un pasito, ¿verdad? Porque a veces el mismo capitalismo, la globalización, coge los temas, ¿verdad? Para acomodarse a cosas que a ellos les conviene. Entonces, yo siempre tengo esa palabra interculturalidad crítica, le digo a mis compañeros y compañeras en el sentido de analizar si están las condiciones para ese diálogo, porque es muy bonito decir es el diálogo equitativo, sin asimetría, pero existen las condiciones para, y si empezamos en el aula, si empezamos desde el kinder, ¿verdad?, que lo trabajamos en la regional, donde, bueno, existen las condiciones para que estos niños hablen de tú a tú, los veo igual. Exacto. Y hacer esa reflexión con ellos desde una filosofía para niños y niñas, ¿verdad? Entonces es recuperar el concepto de interculturalidad que a veces se prostituye un poquito y decir, bueno, interculturalidad crítica es eso. Ok, vamos a hablar de eso, pero ¿existen las condiciones? ¿O es solo un discurso, ¿verdad? Entonces creo que lo importante es como tener esa claridad y esa conciencia que el conocimiento nos lo dicen ellos, ¿verdad? Que han vivido la experiencia, que pasaron el Darién, que vienen de Nicaragua, qué es lo que ellos requieren, no lo que nosotros pensamos que ellos requieren en este momento.
En esta sección descubrimos las conexiones entre arte, educación y migración, desde una mirada crítica e intercultural. Históricamente, las migraciones han significado un enriquecimiento sin precedentes para Costa Rica. Somos producto de un mestizaje que ha dado como resultado un país pluricultural, en el cual las personas migrantes han hecho un aporte enorme en el ámbito social, económico, político y cultural. Según datos de la Dirección General de Migración y Extranjería en Costa Rica, habitan alrededor de 800,000 personas migrantes. Representan cerca del 15% de la población total. A pesar de que los trabajadores inmigrantes contribuyen con un 11% del Producto Interno Bruto de Costa Rica, una gran parte de esta población sigue siendo víctima de la discriminación en múltiples sentidos. Por ejemplo, un 54,6% trabaja en condiciones de informalidad, el 40,3% de las personas nacidas en otro país solo tienen educación primaria completa o inferior, y todavía existe un 13,4% de niñas y niños extranjeros que no asisten al sistema de educación formal. Ahora, con esto en consideración, Daliana, desde su experiencia, ¿qué es la educación intercultural? ¿Y por qué es importante en contextos migratorios? La educación intercultural es un enfoque de gestión educativa. Es un sistema de formación, yo lo denomino de puertas abiertas, porque busca que incida no solo en el aula o el centro educativo, sino en la comunidad. Y lo que procura es que a través de lo que es contextualización y pertinencia, digamos, la educación sea para todos y tome en cuenta los diferentes contextos y sus realidades. Voy a poner un ejemplo sencillo, no soy educadora, pero lo he mirado en mis compañeras y compañeros. Por ejemplo, desde el dolor, voy a decirlo, fui a dar una charla en la escuela y la maestra me dice, es que estos chiquitos nicaragüenses que son como unos malagradecidos. Y yo me quedé, porque me lo dijo a mí, imagínense, porque conmigo se cuidan en ese tema, ¿verdad? Pero ella desde la honestidad, y entonces le pregunto que cuál es el problema, ¿verdad? Ella daba primer grado, entonces yo nada más me imaginaba a esos chiquitos teniendo que ser agradecidos, ¿verdad? Y me dice, no se aprenden los símbolos nacionales. He tratado de todas las maneras de que se aprendan los símbolos nacionales. Y bueno, ahora son un montón que hasta uno tiene dudas de si se lo sabe todo, ¿verdad? Y me recordé la experiencia de una docente que es mágica en este tema, y ella trabaja de esta forma. Ella le dice a los chicos que le pregunten a sus papás, mamás o abuelitas, porque a veces no viven con ellos, ¿verdad? ¿Cuál es el símbolo nacional más importante de su país? Que le haga un dibujo, que lo traiga. Entonces, bueno, ya traen el quetzal, por ejemplo, si fuera de Guatemala, ¿verdad? Y mira, aquí es el yigüirro. Y desde esa conexión, los chicos se lo aprenden. Eso es educación cultural, ¿verdad? Esa posibilidad de mover lo emotivo, digamos, de traer las raíces. Me contaba otra docente un día de estos que trabajó leyendas, y me dice, primero le dije, cuénteme las leyendas de sus países, mira, esa se parece a la nuestra, y digamos, es la forma, cuando hablamos de educación intercultural, como esa gestión educativa, no es una materia o un contenido más, es un eje transversal en la forma o en la pedagogía que voy a utilizar en el aula, para que los niños y niñas tengan la posibilidad de crear, primero que todo, ¿verdad? De asombrarse, porque sin creación y asombro el conocimiento es como nulo, ¿verdad? Y a partir de ahí empezar a construir el conocimiento, ¿verdad? Perfecto, Daliana. ¿Y qué diferencias has notado entre trabajar con personas adultas, niños o adolescentes migrantes? El dolor. El dolor. El dolor. He trabajado en algunos momentos con personas adultas de otro espacio, ¿verdad? No solo desde el Ministerio de Educación, sino en centros que atienden población migrante, y las heridas son muy fuertes, porque las heridas no solo son del tránsito que vivieron, sino de los desprendimientos que dejaron, de una historia, de una foto, de un peluche, de una mascota, ¿verdad? Que no pudo venir. Y creo que las personas adultas que no han logrado, digamos, resignificar la herida, el dolor, o no han tenido esa oportunidad, ¿verdad? Son muy fuertes. Hace poco atendí a una madre de familia venezolana súper fuerte de la historia que vivió por persecución política. Y yo le decía, ¿y cuándo llora usted? Me dice, nunca, no puedo llorar porque
Dios guarde, me vea a mi hija llorando, ¿verdad? Entonces yo le decía, bueno, hay que sacar esos espacios para que usted pueda ser mujer, pueda ser humano, ¿verdad? Y pueda llorar, pueda sentir, pueda enojarse, pueda gritar. Sí. Entonces yo creo que principalmente digamos todos, porque los hombres también se castran, ¿verdad? Tienen que ser proveedor, cuidar, traer, ¿verdad? Pero las mujeres que viven a veces violencia sexual y un montón de cosas más aunadas de la interseccionalidad, creo que es la posibilidad de no contar el dolor, de no poder sanarlo, de tenerlo ahí. La población de niñez y adolescencia creo que es una responsabilidad nuestra generar espacios para que ellos puedan crear, puedan ser felices. Cuando hay una niñez feliz, y yo les digo también, cuando hay una mamá que logró sanar, que logró resignificar su experiencia, tenemos más posibilidad de que las huellas de dolor en ese niño no repercutan, digamos, en muchos espacios digamos, no solo de formativo, ¿verdad?, sino de su vida integral. Qué útil este enfoque, Daliana, de la educación intercultural, porque rompe esas barreras, ¿verdad? Y ya los niños y las niñas no se ven en sus diferencias, que también existen, sino que también se ven en sus similitudes, ¿verdad? El otro, su compañero o compañera deja de ser un otro cultural para establecer como esa conexión, ¿verdad?, muy humana que todos tenemos. Porque si un niño recuerda un paisaje de Costa Rica, probablemente tal vez recuerde algún paisaje, ¿verdad?, de su país o su misma familia, y ese niño y esa niña incluso puede, como vos decías, convertirse en una forma de sanar esa herida, no solo él y ella, sino su familia, ¿verdad? Existe ese potencial de que el mismo niño o niña pueda ayudar a su familia a sanar, ¿verdad?, esas heridas, ese duelo de abandonar su patria. Uh-huh. Y básicamente esa es la palabra, sanar el duelo. Nosotros hicimos un trabajo muy bonito, que era un ensayo, un trabajo pequeñito sobre mi compañero extranjero y el compañero extranjero sobre mis compañeros en Costa Rica. Y también participaron papás. Y me recuerdo de un señor que trabajaba como taxista. El poema que se escribió, digamos, sobre venir a Costa Rica, sobre lo que fue dejar Nicaragua. Y uno dice, bueno, aquí tengo un Darío. Uh-huh. en esa posibilidad, en esa capacidad de que le dieran el espacio para escribir. Y es ahí donde retomamos un poquito lo del arte. Para mí el arte es magia, porque transversaliza, digamos, el cuerpo. Se siente esa emoción, ese asombro, es posibilidad de decir que el arte y la cultura no es de un grupo, sino es de todos, ¿verdad? Y permite a las personas, digamos, sacar los dolores, las alegrías también, ¿verdad? Y poder reinventarse, ¿verdad? En una sociedad costarricense, desde esa construcción de blanquitud que es bien difícil también en este tema. Sí, qué importante estos mensajes que se están dando de ver el arte también como una herramienta universal. El arte no le pertenece solo a un grupo en específico, a unas personas. El arte le pertenece a todos y es una herramienta excelente para también buscar empatizar con las demás personas. Es importante porque, como dice usted, esto ayuda a sanar no solamente las infancias, sino también a las personas adultas, porque debe ser difícil y es un mensaje que se tiene que compartir. Imagínense para una madre que pasó por el Darién con su hijo, lo trae buscando un lugar mejor, una educación, que su hijo pueda tener todas las comodidades necesarias y que tal vez el niño regrese llorando de la escuela diciendo, mamá, me tratan mal porque soy diferente. Entonces es importante tener esa empatía de entender también al otro como una persona, no solamente como migrante, que sí forma parte de su personalidad, de su ser. Sin embargo, no es eso lo que lo caracteriza únicamente, sino también verlo como el ser humano, como el compañero que tienes a la par, que tal vez si usted no tuvo la oportunidad de asistir el día anterior, decirle, compañero, ¿me puede ayudar a explicarme esto? ¿Qué fue lo que hicieron ayer? ¿Cuál fue la tarea? No entiendo. Entonces, también vernos como lo que somos, como personas. Cada uno tiene una historia, cada uno de nosotros tiene un gusto diferente y es importante aprender a convivir, a tolerar y a respetar esas diferencias.
y el arte es una manera excelente para verlo, y es importante en las aulas darle el valor que se merece el arte. No solamente verlo así como llegar a la clase y vamos a pintar hoy, sino que lo que usted esté pintando dé un mensaje. Sí, yo creo que digamos, si las escuelas estuvieran con más espacios de arte colectivo, no como una lección de artes plásticas o una lección de música, y que los compañeros hacen un esfuerzo enorme, ¿verdad? Pero la posibilidad de construir a nivel colectivo el arte, eso sensibilizaría montones a la población. Dignifica a la persona. Creo que esa es como la palabra central, lo que es dignidad. Dignidad de la persona, independientemente de su historia, de su ideología, de su país. Es que estamos en un lugar donde la dignidad de la persona es lo más importante. Nosotros a nivel de Heredia trabajamos como en 2 líneas, lo que es educación intercultural. Trabajamos una línea que es la recuperación de la memoria histórica. Y esto, un poquito de lo que es psicología social de la liberación, se ha visto que en el momento que yo tenga sentido de pertenencia de mi localidad, de mi comunidad, yo inconscientemente voy a querer que la respeten, y eso me permite respetar la del otro. Entonces, hemos trabajado mucho como esa línea, ¿verdad? La recuperación de lo nuestro. En el MEP en algún momento se decía lo nuestro y lo propio y lo de todos, ¿verdad? En el sentido de que tengo que tener claridad de mis identidades para poder respetar las identidades del otro. Y la otra línea de trabajo es la diversidad cultural. Y aquí es la recuperación básicamente de que Costa Rica es multiétnica y pluricultural. Y el dolor es que esto se nombra en la Constitución hasta el 2015. Que uno dice, es reciente, hasta en el 2015 reconocemos que somos multiétnicos y pluriculturales, es decir, que ha sido un país construido por nuestros grupos indígenas, ¿verdad? Nuestros pueblos originarios, por nuestra cultura afrocostarricense, que es muy fuerte, ¿verdad? Y que ha sufrido también mucho, y de miles de migraciones, como los sinodescendientes, que siempre están invisibilizados en nuestra historia y son parte, ¿verdad?, de esta historia costarricense. Entonces vamos como en esas 2 líneas, procurando siempre en toda la recuperación de la dignidad y el respeto, y procuramos generar el asombro, porque creo que la forma de aprender los valores y aprender la accesibilidad tiene que ver con que los adultos construyamos espacios de asombro, ¿verdad?, para las poblaciones estudiantiles. Bueno, como vos sabés, Daliana, estuvimos haciendo trabajo de campo en varias escuelas de Heredia. Visitamos 7 escuelas, conociendo un poco la percepción de los docentes sobre el tema de la migración y cómo lo enseñaban también con su población estudiantil. Entonces quería preguntarte, ¿cómo pueden las y los docentes usar el arte para fortalecer el orgullo cultural en sus estudiantes migrantes? Digamos, nosotros hemos tenido como unas líneas de trabajo a nivel de circulares oficiales. Entonces se procura, por ejemplo, para la Semana de Educación Intercultural, generar espacios donde los estudiantes puedan ser creativos. Entonces ahí vemos no solo las ferias gastronómicas, ¿verdad?, sino los bailes de diferentes países. El año pasado, hubieron museos, y esto fue muy bonito porque a los chiquillos se les ocurrió hacer un museo. Construyeron museos y los papás se incursionaron en traer fotos. Entonces ya no era solo el niño de acá, sino mira, yo vivo en esa comunidad y mi vecina me dio esta foto, ¿verdad? Yo no soy de aquí, pero ella me aportó esto. Entonces creo que es la construcción colectiva que permite. Hemos hecho poemas gigantes en diferentes centros educativos, donde trabajamos un tema, una película, un núcleo generador, algo que dispare principalmente lo emotivo, ¿verdad? Y tiramos un lienzo grande donde ellos puedan dibujar, terminar el dibujo del otro, repararlo, digamos, si él siente que hay que agregarle algo más, ¿verdad? O si alguno que dice, no, yo quiero mi dibujo solo. Y es esa posibilidad de encuentro. El arte mueve emociones y transversaliza, digamos, al ser humano a nivel sensitivo, a nivel de pensamiento cognitivo, ¿verdad?, a nivel de emociones, y yo creo que eso permite, digamos, reconocernos
como personas iguales, pero diferentes, en el sentido de las necesidades también que se tienen. Y creo que el arte une, digamos, ahí no hay diferencia de qué país sos, no, pintemos juntos, tenemos estabilidad. Y yo no diría que una línea de arte en específica, lo he visto en teatro, lo he visto en música, lo he visto en poesía. Entonces uno dice, pucha, es la herramienta que tenemos básicamente para dignificar al ser humano. En el siguiente segmento daremos espacio a las historias, anécdotas y reflexiones de Daliana en su experiencia de educación intercultural. Ya hemos ido hablando un poco sobre recuerdos, historias que has guardado con cariño, pero ¿hay alguna en especial que haya marcado su forma de entender como la migración y el arte? La primera vínculo, digamos, que tuve con el arte en el tema de migración fue en el hospicio, porque nosotros teníamos niños en condición de apatridia, se podría decir, y hemos tenido varios, ¿verdad? Entonces, un caso que me marcó fue una niña que cuando llega al hospicio, ya como con 11, 12 años, y nosotros, la mamá, el papá, o digamos, era algo muy extraño, ¿verdad? Bueno, no es que no se conocían. La mamá vino, la dejó aquí, le dijo, cuídeme la chiquita, voy a ir a Nicaragua por los papeles, no volvió. La señora que la tenía no podía dejársela, se la pasó a otra vecina, y así sucesivamente, digamos, en la historia de esta niña, hasta que llegó, se sabía que era extranjera, nicaragüense, pero no teníamos datos. Yo iba a ir a Nicaragua y ella hizo un dibujo. Uh-huh. Y me dice, si usted encuentra a mi familia, ya dígales, hizo el hospicio, ya hizo ahí la casita, ¿verdad? Dice, dígales que aquí estoy yo. Entonces, para mí fue muy conmovedor porque digo yo, bueno, había que trabajarla mucho en ese duelo, porque ella siempre la expectativa, ¿quién va a venir por mí, verdad? Porque los otros chicos y chicas a nivel nacional o extranjero que están ahí a veces los llegaban a visitar una vez al mes, cada 15 días, pero ella nadie, ¿verdad? Y creo que ese me marcó porque yo ahí, entonces ya nos sentamos a hablar sobre el dibujo, que le gustaba el hospicio, que no le gustaba, era su hogar. ¿Sí? Y digamos, para mí, ese dibujo todavía lo tengo, ¿verdad? Donde ella me dijo, díganles que aquí estoy, digamos, era como la urgencia de decir, digamos, a los demás, aquí estoy yo. Qué historia más fuerte, sí. Daliana, y justamente con esto que dice usted de aquí estoy yo, ¿qué le diría a una persona migrante que siente que su historia no tiene valor o no merece ser contada? Primero, si tengo la posibilidad, lo abrazaría. Creo sentiría, creo que la necesidad de abrazarle y decirle que me está enseñando. Es la posibilidad de decir que todo ser humano tiene esa capacidad de darle algo al otro, principalmente la enseñanza. Y no solo hablo de enseñanza de conocimiento, sino de la fortaleza y la perseverancia de mantenerse en esta vida, ¿verdad? Con condiciones de vulnerabilidad o golpes o dolores sumamente fuertes, y que ahí está. Y dice, bueno, mi vida no es necesario contarles. Bueno, sí es necesario porque estás aquí. Y ha transitado una historia de soledad, de miedo, de rechazos, y estás aquí. Entonces, más bien le diría gracias a esa persona. Recuerdo también a Julio Escames, el chileno pintor, que radicó en Costa Rica por el exilio, ¿verdad? Y en algún momento que tuve la oportunidad de hablar con él, él pintaba los sueños. Él decía, yo sueño. Y sueño con el dolor de lo que vivió mi Chile, ¿verdad? Y uno ve algunas pinturas de él que uno dice, uy, qué fuerte, ¿verdad? Y tiene que ver con eso, con las historias que no están contadas de estas personas que por exilio o por otro tipo de migración no lograron estar en su tierra, y lo que nos regalan es básicamente esa historia de vida que uno dice, bueno, es todo un aprendizaje para mí y para otras personas. Sí, realmente son guerreras y guerreros, ¿verdad? Y que cuando uno conoce sus historias, conoce sus experiencias, sí, se le desgarra el corazón, pero también forjan carácter, ¿verdad? Pueden ser una fuente de inspiración para otras personas que estén en esa misma condición.
Exactamente, hay tanta resiliencia también en estos cuerpos, ¿verdad? Y Daliana, ahorita que estábamos hablando tanto como de ese aprendizaje que te han dado estas experiencias, ¿me podrías comentar quizás la experiencia que más te ha marcado, digamos, a nivel de aprendizaje, algo que te haya dejado, digamos? Sí, las rupturas familiares, le voy a decir. Cuando yo inicié en la universidad, les voy a contar mi anécdota. Mi mejor amiga es afro-costarricense, de Limón. Uh-huh. Y yo nunca había visto una persona negra hasta que entré a la Universidad de Costa Rica. No quiero decir que mi familia tuviese un problema con eso, simplemente nunca tuvimos un vínculo y eso dice bastante, ¿verdad? Entonces, ella, digamos, es mi mejor amiga de años. Digamos, empezamos en la carrera juntas y todavía nos visitamos y todavía nos queremos. Fue mi madrina de matrimonio y todo. Pero en algún momento uno ve las miradas y las visiones familiares, no solo en ese tema, ¿verdad? Sino en el tema de que Daliana, que ahora que piensa raro, Daliana, ¿qué le está pasando, verdad? Hubo muchas rupturas familiares, digamos, de clasismo, de aporafobia, de discriminación al otro y también de lo que es igualdad a nivel de género o población LGTBI más. Y hay una resistencia, digamos. Yo, una anécdota, fui a la fiesta de cumpleaños del hijo de un primo y había un payaso súper machista. Entonces, aunque las chiquillas echaran bolas y ganaban, por ejemplo, él decía, ganaron los niños. Pues yo me enojé con el payaso, ¿verdad? Yo le fui a decir, eso no es justo, ellas ganaron y usted está haciendo trampa, ¿verdad? Entonces yo dije, yo ni sé para qué vengo a estas fiestas si siempre salgo peleada con el payaso, ¿verdad? Pero mi esposo me decía, bueno, ¿cómo la quiere su familia? Porque todavía la invita. Yo no la invitaría. Entonces, digamos, ha sido como la ruptura a nivel familiar en tema de racismo, en tema de xenofobia, de homofobia, de clasismo, es completa. Y uno empieza en una soledad a nivel familiar. Construye otros vínculos de personas amigas que van como por la misma línea o familia, ¿verdad? O he visto también una transfiguración, por ejemplo, de mi mamá, digamos, ha cambiado mucho su forma de pensar, no ha sido fácil, ¿verdad? Pero creo que eso es como lo más fuerte que me ha pasado cuando dije, bueno, yo, y súper católica además la familia, ¿verdad? Y todo lo que significa eso, es decir, yo voy por este otro lado, independientemente decidí. Creo que es una decisión, pero pesa mucho esas rupturas que uno tiene que hacer y con las compañeras de colegio, digamos, es una mirada diferente a la mía y yo digo, bueno, las quiero y todo, pues fuimos muy unidas, es como del pueblo. Yo tuve un novio, la anécdota, yo tuve un novio salvadoreño. Uh-huh. Él llegó cuando todo esto de Salvador, llegó a sexto de la escuela. Y fuimos novios, eso que empezamos a gustarnos, él me mandaba galletillas y me lo dejaba ya en el colegio nos hicimos novios hasta cuarto año de colegio. Y los profesores siempre me decían, Daliana, mire, ¿por qué usted sale con ese muchacho? Vea que él es extranjero, uno no sabe cuáles son las costumbres. Era como, mire que aquí hay muchachos muy buenos y guapísimos. Y bueno, la presión era grandísima, desde el cariño que me podían tener, no lo niego, ¿verdad? Pero siempre, mire, usted no sabe cómo son las costumbres, él viene de otro lado, que la experiencia de guerra. Entonces, en algún momento yo tengo que hacer ruptura con todas estas visiones que uno las carga. Y se le salen a veces. Yo puedo decir, yo trabajo el tema, pero eso no quiere decir que no cometa errores y que no discrimine. Y a veces es duro reconocer que uno lo hace desde lo natural y uno dice, uy, pucha, tengo que reconstruirme o todavía hay algo ahí que sale, ¿verdad? Sí, qué importante volverse un actor de cambio, porque me siento muy identificada con su historia de volverse la oveja rebelde de la familia, con varios pensamientos o llegar y salirse de lo que ellos consideran lo normal, lo común. Entonces, a mí me pasaba, por ejemplo, con amistades LGBT, con amistades igual afro,
me ha pasado muchas veces, por ejemplo, con mi familia antes de iniciar la carrera de sociología, que también uno todos los días está aprendiendo algo, uno, como dice Daliana, uno a veces cae en los estereotipos a pesar de que uno estudia y uno trata de luchar con eso, uno se da cuenta a veces de que todavía falta un estudio interior, de que todavía estamos en un aprendizaje. Entonces, a mí me pasaba también con mi familia de llegar y decirles, mira, el humor o el chiste que hiciste es racista por esto, esto y esto. Es que ya a usted no se le puede decir nada, es que ya con usted no se puede comentar nada. Y yo, no, ma, es que pasa esto, es que hay una realidad de fondo que uno también tiene que entender, y es esto de empezar también a educarse a uno mismo, y también uno siente esa responsabilidad de educar a su entorno, sobre todo cuando por dicha uno tal vez tiene la oportunidad de que la otra persona está dispuesta a escucharlo, aunque a veces se pueden sentir juzgados cuando uno les dice, es que su chiste está mal, es que ya no se puede. Entonces es esto de generar un diálogo para empatizar, para darle a entender a las otras personas también, es volverse un actor de cambio sobre su familia, porque a mí también me pasó muchas veces, y digamos, el hecho de que mi familia, por ejemplo, respetara pronombres o cosas así, era súper complicado al inicio, porque también pasa que ellos no tienen contacto con estas personas, entonces hablamos de ellos como personas ajenas. Cuando tienes a una persona cercana a ti, que es migrante, que pertenece a una comunidad, que tiene algún tipo de diferencia a lo que nosotros catalogamos en Costa Rica como lo normal desde la blanquitud, entonces se vuelve como hablar de alguien como un ajeno, como un desconocido, y a veces somos hirientes con eso. Pero cuando llegas y conoces a esa persona, te sientas, tomas un café, uno dice, mira, he estado juzgando desde la ignorancia. Entonces es un cambio que yo he visto también al aprender a educarme a mí misma, al mejorar como persona, al entender las vivencias de los demás y a respetarlas. Se me hizo esa obligación de hablarlo también con mi familia, y ha sido un cambio familiar. Mi familia también he visto un cambio en donde ahora les interesa más estos temas, qué es lo que está pasando en las aulas, el tema de la migración, qué es lo que está ocurriendo en otros países, porque estas personas tienen que sufrir lo que sufren simplemente por ser quienes son. Entonces es importante a veces esas conversaciones incómodas con la familia, esas peleas, el volverse esa oveja rebelde es necesario, porque tal vez con esos discursos o esas peleas uno llega y le siembra una espinita que después puede sembrar ya ahí un gran árbol de empatía. Sí, y creo que voy a recuperar eso de no juzgar, digamos, eso es importante. Y que a uno, digamos, a nivel familiar, yo dije, bueno, yo no voy a juzgar, digamos, por ejemplo, a mi mamá, en el sentido que fue criada, digamos, de otra forma, con otra mirada, pero voy a ver qué puedo aportar y hasta dónde, porque también respetar un poquito eso. Pero yo en algún momento, que uno trabaja también con familias bastante complejas, ¿verdad? Y yo dije, bueno, y digamos con la familia nicaragüense se da mucho, que mire que lo dejó, que se fue, que aquí, que allá, digamos, desde otras dinámicas, y yo siempre le digo a las maestras, bueno, no juzguemos, porque no sabemos la historia que ha llevado a esa mamá, a ese papá, a esa abuelita a vivir de esta forma. Veamos a ver qué podemos aportar, básicamente, para ella y para el niño. Nos centramos en el niño o la niña, que es nuestro digamos, sujeto de atención y cuidado, ¿verdad? Pero siempre les digo, buscamos un grupo donde podamos mandar esta mamá, ¿verdad? Generémosle un espacio como para que ella también pueda reflexionar, ¿verdad? Y entender a veces y perdonar. A veces yo digo, bueno, es como colocarla en una silla y le digo a mi mamá, la perdono todas esas cosas que vivió, que me enseñó, esos chistes, esa forma de mirar al otro. Pero no la quiero, y está en ella, digamos, si quiere modificarlo o no, que ha trabajado montones. Por ejemplo, soy súper orgullosa de esos cambios que ella ha hecho, pero no solo con ella, sentido familiares, y a veces uno dice, mejor me quedo callada, ¿verdad? Y evito a veces polémicas donde uno sabe que el discurso no va en ese momento, en ese espacio, a buscar algo, pero sí después buscar el espacio para decir, mira, es que eso que dijiste, si lastima a otro, por ejemplo, los chistes racistas o xenofóbicos, no es adecuado. Si fuese al contrario y te lastimaría,
te gustaría, ¿verdad? Entonces es como buscar también el espacio y el momento. Yo siempre le digo a los compañeros de la comisión, no tenemos que pelear. En el momento que peleemos no vamos a lograr nada. Y a veces, la lucha hay que hacerla estratégica, ¿verdad? Si yo llego a una maestra y le hablo de frente y la regaño delante de todo el mundo, terreno perdido. Trato de escucharla y trato a veces de reconocerle algo. Mira, vos sos muy buena en esto. Y si tal vez trabajas esto que he visto en otro espacio, ¿verdad? Y creo que con este tema es lo que hay que hacer, ¿verdad? Yo les digo, el que pelea, nos cerramos espacios y pierde, a veces nos vamos a enojar. Ese día yo salí indignadísima de esa escuela, pero llegué a la regional y respiré y le di a ellas como otras opciones, mira, y digo, yo después voy y la visito y ya retomo, ¿verdad? Porque tenemos que ser estratégicos en este tema en el sentido de cómo llegarle a la persona que fue formada desde la blanquitud, desde el racismo, desde la xenofobia y decirle, mira, hay otra oportunidad de ser diferente. Mientras más crezcamos, hay menos, digamos, siempre se da el cambio, va a ser más lento. Y eso es lo que tengo que respetar, digamos, no es lo mismo una maestra joven que tal vez una maestra que fue formada en otro espacio, en otro momento, en otro contexto, ¿verdad? Entonces yo, bueno, ya puede cambiar. Y he visto montones de maestras más bien de la vieja escuela que son buenísimas. El asunto es el cómo le llegamos a ella también desde el respeto, ¿verdad? Sí, claro, sobre todo porque hay personas que tienen estas creencias, las van a defender a capa y espada y uno también tiene que respetarlo, no es llegar y decirle, es que usted está mal por esto y generar una discusión. Sobre todo también hay que ver el espacio en el que estás, si la persona está dispuesta a escuchar, porque por ejemplo, estamos en una reunión familiar y alguien hace un chiste así y vos en medio de todo el mundo te levantas, te ofuscas porque sabes que el chiste estuvo mal, pero le gritas enfrente de toda la cena familiar a esa persona, es que lo que usted acaba de decir está mal, lo que vas a generar es una discusión, un momento acalorado, un momento en donde el discurso que estás tratando de dar sobre respeto, no lo estás dando desde el respeto, porque le estás faltando a esa persona al gritarle en medio de un espacio. Entonces es encontrar también los espacios correctos para hablar y decir, tal vez a esta persona, mira, ahorita que estamos solo usted y yo, puedo hablarle un tema que he tenido ahí guardado en tranquilidad y todo. Yo sé que obviamente usted ha tenido este tipo de ideas y todo, pero vieras que quiero darle también mi perspectiva y generar un espacio de conversación. No generar, por supuesto hay personas que como decimos, cada cabeza es un mundo, entonces cuesta mucho llegarle a veces a las personas y aunque trates de endulzar las palabras, tal vez la persona no se lo tome de la mejor manera, sin embargo uno siempre tiene que hablar desde el respeto. Si vas a dar un discurso de respeto, daslo desde el respeto. Sonidos migrantes. Junto a Daliana reflexionamos sobre cómo el arte puede ser un puente entre las culturas, una herramienta de transformación y una poderosa manifestación de resistencia. Nuestra charla nos permite entender la migración desde lo humano, lo emocional y lo creativo, un posicionamiento que sigue siendo urgente y necesario. Con base a todo lo que hemos conversado en este podcast, queremos invitarlos a todos a observar su entorno, a escuchar las historias que migran con cada uno de nosotros todos los días y a preguntarnos qué podemos crear juntos desde nuestras propias diferencias, porque lo diferente es valioso, es necesario, necesitamos aprender a empatizar con las demás personas y sus historias. Cada uno de nosotros todos los días carga con situaciones, carga con problemas, carga con sentimientos y es importante abrazar las diferencias de cada uno de nosotros. Así que estemos reflexionando sobre esto y les vuelvo a preguntar, ¿qué podemos crear juntos desde la diferencia? Daliana, no sé si quieres darnos alguna palabra de cierre. Decirles que las palabras son poder, las palabras nombran, dan lugar. Creo que estas poblaciones tenemos que nombrarlas, darles ese poder y también la posibilidad de darle a otras personas, digamos, que no están tan vinculados al tema de derechos humanos, de dignidad humana, no porque no han querido, sino porque no han tenido el espacio de formación, ¿verdad? Tenemos que generar a través de las palabras
sin juzgar, la posibilidad de que se den cuenta que hay un mundo diferente y una forma diferente de vincularse. Gracias por acompañarnos, gracias a Daliana. Los esperamos en un siguiente podcast de Sonidos Migrantes. El podcast Sonidos Migrantes surge de la colaboración entre el UNAPM de la Escuela de Arte Escénico y el IDESPO de la Universidad Nacional. Fue grabado en 2025 en el programa OSIAC del CIDEA de la Universidad Nacional.